Bien, entre tanto esperamos unos minutos para no arrancar antes. Le voy a contestar, ya deberían estar viendo mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla ya? Bien. Una pregunta que me hizo Valentina Segura, que hace 7 horas en el mail, pero bueno, yo no entré hoy al mail excepto ahora. Entonces estoy buscando para responderle. No sé si lo tenía acá. Hola, profe. ¿Qué tal? Sí, yo le mandé la pregunta. Sí, hay ese material. De Déjame la ver. tensión de corte. Sí. Lo saqué, estos ejercicios estaban en el en una diapositiva que decía viscosidad. De ahí lo saqué a los ejercicios. Está bien. Eso sí. Sí, eso es material hecho por mí en el que le pasé al ingeniero Soria. Entonces, bueno, abro tu mail. Ahí está. Sí, el ingeniero Soria lo he estado empleando. Bien, este es el caso de un cilindro interno que rota a una velocidad angular. Ese cilindro interno es movido por un motor y arrastra por fricción viscosa, fricción fluida, al cilindro externo, que es el alojamiento. O sea, el cilindro interno, el de color gris, es el cilindro motriz. Es el cilindro motriz. Y el cilindro externo es el arrastrado o es el conducido. ¿De acuerdo? Entonces, ella me preguntó por qué el sentido de estas tensiones de corte. Esta tensión, este es el cilindro motriz, que esto que están viendo acá es un zoom, este zoom rojito que están viendo acá. O sea, ambas superficies se están moviendo hacia la izquierda instantáneamente. Entonces, el tau 1, en ambos casos, ambos tau, es la tensión de corte que el fluido está ejerciendo sobre la superficie sólida del cilindro. ¿Por qué tienen sentido contrario? Porque el motriz debe vencer un torque de arrastre de fricción. O sea, las tensiones de corte sobre el cilindro motriz se oponen al movimiento. Por eso que el cilindro motriz tiene que estar movido por un motor. Alguien o algo lo tiene que estar moviendo. Entonces, a través del fluido se transmiten las tensiones de corte de manera variable. Las tensiones de corte en este caso pueden ir variando. Se puede hacer la suposición de que la tensión de corte es aproximadamente constante. Esos ya son los detalles de la parte práctica, pero no me interesa entrar en eso. Aparte, eso no forma parte de la pregunta. Entonces, la tensión de corte que el fluido ejerce sobre el conducido es en el sentido del movimiento, porque justamente el fluido, el que está arrastrando, el que está forzando el movimiento del cilindro externo. No sé si con eso aclaro, Valentina Segura. Sí, gracias. O sea que el sentido de las tensiones de corte siempre lo tienen que analizar físicamente. Siempre lo tienen que analizar físicamente. No se tienen que guiar por sentidos matemáticos sin pasarlos por el tamiz del sentido físico. Bien. Y con eso creo que también respondí tu otra pregunta. Sí. Sí, gracias. Ahí me quedó claro eso. Bueno, entonces continuemos. Habíamos finalizado el planteo de las ecuaciones diferenciales del movimiento para un fluido incompresible y
lo que vamos a cubrir hoy son unas aplicaciones. Obviamente, las aplicaciones van a tener que ser punto 1 en régimen laminar y punto 2 en geometrías sencillas, simples. Pero eso les va a servir para darse cuenta, para que entiendan que escondido en esa matemática compleja de las ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, están implícitas, está implícito la conducta del fluido, porque cómo se mueve. Bien, un primer caso que vamos a cubrir hoy, están viendo la pantalla bien, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve bien. Si no les pregunto, porque como estoy en el celular, me ha quedado pineado uno de ustedes, el del Messerschmitt 109, el Emil, de nariz amarilla, Leonardo de Simone, y no sé con el celular cómo corno despinearlo, de mis dedos. ¿No puede tocar el pin para desbloquearlo? Sí, pero no me aparece por eso. Y como yo me guío lo que están viendo ustedes en base a lo que me aparece en el celular. Voy a aplicar el método de ingeniería de sistemas, que es apagar y encender de nuevo. O sea, me voy a desconectar del celular y... Puede entrar a los contactos, a las personas conectadas que están, y ahí le va a salir la presentación. ¿Se fue? Creo que sí. Disculpen. Bien. No se lo cuente a nadie. Bien, ahí ya estoy viendo lo que están viendo ustedes. Y justo cuando corté, uno de ustedes me estaba por dar un consejo, pero bueno, ya... Listo, ya está. Esperen que apago la cámara. Ahí está. Listo. Bueno, el caso que vamos a ver es un caso geométricamente muy sencillo, pero es muy útil, es muy útil. El que no sea tan útil en ciertas situaciones es que va a corresponder al régimen laminar. Y como ya les adelanté, lamentablemente, en la mayoría de las situaciones, tanto en situaciones de flujo externo alrededor de vehículos como de flujo interno en tuberías y conductos, vamos a estar involucrados con situaciones de régimen turbulento. Entonces tenemos una tubería cilíndrica de sección circular, rectilínea, es decir, no tiene curvatura, la sección es constante y está inclinada respecto de la horizontal. Asumimos un flujo descendente, y está inclinado un ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación en la que por geometría van a convenir las coordenadas cilíndricas. Claramente. La sección es una sección circular que se mantiene constante. Entonces, a lo largo de el conducto vamos a tener la coordenada axial de las coordenadas cilíndricas, que le llamamos X. Algunos libros le llaman Z, bueno, acá le llamamos X. Y sobre una sección vamos a tener las coordenadas radial y la coordenada circunferencial o azimutal o periférica, que es una coordenada angular θ. Entonces, en un punto de la sección, acá ven la orientación del versor radial y acá tienen la orientación del versor transversal L sub θ. ¿De acuerdo? Entonces, el vector velocidad va a ser una velocidad radial, va a tener una componente radial, mejor dicho, una componente transversal y una componente axial. Bien, entonces, estas que están viendo acá son las
ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas. Ustedes no tienen por qué saberlas escribir, ni remotamente, van a un libro y las copian. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Tienen que saber reconocer los diferentes términos. Primero, una ecuación como esta tienen que darse cuenta que es la ecuación de conservación de masa. ¿Por qué? Porque están involucradas sucesivas derivadas de cada componente de velocidad respecto de la variable a lo largo de la cual es esa componente de velocidad, con otros detallitos matemáticos. Por ejemplo, acá está un 1 sobre R y acá está multiplicado R. Acá hay un 1 sobre R, pero claramente acá hay una derivada de U sub R respecto de R, una derivada de U sub tita respecto de tita. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que esta es la ecuación de continuidad. Después, en las ecuaciones de Navier-Stokes propiamente dichas, acá hago un comentario terminológico que no es de fondo en absoluto. A veces se le llama ecuaciones de Navier-Stokes a las 4 ecuaciones, incluyendo la de masa. ¿Pero por qué? Porque es el sistema de 4 ecuaciones el que conduce a la solución de las 4 incógnitas. 3 componentes de velocidad y la presión, ¿sí? Eso es como una forma de hablar muy difundida. Si uno se pone en más papista que el Papa, que es una soncera, digamos, verdaderamente las ecuaciones de Navier-Stokes son las de cantidad de peso, y cierro el comentario. Bien, ¿qué es lo que tienen que saber? Que en una ecuación cualquiera de estas viene estos términos, el que contiene la derivada parcial respecto del tiempo y después derivadas espaciales de las componentes de velocidad, es el término de aceleraciones, no tienen que tener confusión. No tienen que tener confusión que la derivada de la presión es la fuerza de presión por unidad de volumen, con fuerza gravitatoria, es obvio, no pueden tener duda, y los términos que están multiplicados por mu es la fuerza viscosa por unidad de volumen. Eso es lo que tienen que saber. Se pueden dar cuenta que es algo muy sencillo, pero bueno, no tienen que meter la pata en esas cosas sencillas. Es más, una pregunta de teórico puede ser muy sonsa en realidad, pero bueno, la palabra no es sonsa, es muy básica. Yo les escribo la ecuación, una de las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas, no sé, esféricas, ¿sí? Y ustedes me tienen que decir qué conjunto de términos es la fuerza viscosa, qué conjunto de términos es la aceleración, digamos, muy simple, pero es reconocer los términos físicos. Bien, entonces, vayamos a precisar las condiciones del caso de estudio ahora. Primero, flujo incompresible, ¿sí? Como ya hemos comentado. El segundo, flujo estacionario. Bien, el flujo estacionario, implícitamente, aunque no lo digamos, hace que inevitablemente vayamos a analizar un régimen laminar. ¿Está claro eso? O sea, no decimos explícitamente laminar. Al decir estacionario, y al estar trabajando con las ecuaciones de Navier-Stokes de base, no las ecuaciones promediadas en el tiempo, forzosamente es régimen laminar. Bien. Y las segundas 2 condiciones son condiciones descriptivas de un tipo de flujo particular, pero pueden entender que puede ser muy común. En una tubería como esta, se pueden imaginar que si no hay efectos de entrada o los efectos de entrada están lejos, aguas arriba, y no hay perturbaciones de algo aguas abajo, las líneas de corriente van a terminar acomodándose como líneas de corriente rectilíneas, paralelas a la tubería y paralelas entre sí, obviamente. ¿De acuerdo? Creo que eso... Es sencillo entender eso. Y por otra parte, como la sección es circular, no hay ninguna orientación de preferencia en el sentido de tita, no hay ninguna
orientación preferencial. Por lo tanto, vamos a considerar un flujo unidireccional puro, con líneas de corriente rectas y paralelas, lo cual conlleva que cualquier componente radial de velocidad vale 0 y cualquier componente transversal de velocidad vale 0. La única componente de velocidad no nula es la componente a lo largo del eje de la tubería. Y además, el flujo posee simetría axial o simetría de revolución, lo cual significa que la derivada de la velocidad axial respecto de θ vale 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si las líneas de corriente dentro de la tubería, podría ser una situación, fueran helicoidales, ahí no se cumplirían estas condiciones. Si las líneas de corriente fueran helicoidales, por ejemplo, el U sub θ sería diferente de 0. Y esta derivada podría o no ser 0, eso ya sería algo más discutible, no vamos a entrar en eso. Pero entonces vamos a considerar la situación más sencilla. ¿Está claro? Esto son las condiciones que establecemos nosotros para el flujo que queremos analizar. Bien, entonces veamos todo lo que se elimina. De toda esta pesadilla de derivadas parciales, se eliminan un montonazo de cosas. Fíjense, todo lo que tiene U radial, U sub R se hace 0. Síganlo al tema, mastíquenlo ustedes por su cuenta. Pero evidentemente todo lo que tiene U sub R se hace 0. Todo lo que tiene U sub θ también se hace 0. Todo lo que tiene una derivada de la velocidad respecto de θ se hace 0. Por ejemplo, este término, derivada de U sub x respecto de θ. U sub x no es 0, pero por la simetría axial, la derivada respecto de θ, y por ende las derivadas segunda, tercera, etcétera, son 0. Las derivadas respecto del tiempo, la derivada parcial respecto del tiempo se hace 0 por flujo estacionario, esas son las primeras. Entonces, si aplican justamente esas condiciones de flujo a las ecuaciones, van a ver que todo lo que está tachado en rojo, está tachado en rojo. Se elimina. No hay vuelta de hoja en eso. Entonces, ya vamos a escribirlas, vamos a escribir acá las que nos quedan. Pero primero vamos a detallar las componentes de G. Las componentes de G. Fíjense, acá tenemos la tubería inclinada. G, en términos vectoriales, está actuando hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, a lo largo del eje de la tubería tiene una componente, hay un G sub X, que está dado por el seno del ángulo de inclinación de la tubería, G por seno de alfa. ¿Estamos? Y a su vez tiene una componente proyectada sobre una sección que está dada por el coseno. Acá está el ángulo, alfa, y se proyecta con el coseno. Ahora bien, esa componente la tenemos que ver ahora en la sección. Acá tenemos la sección circular. Entonces, en un punto cualquiera, fíjense, acá tenemos justamente la proyección de G en la sección. Es G coseno de alfa. Pero ahora, esta componente, a su vez, la debemos proyectar en la dirección radial y en la dirección transversal para obtener G sub R y G sub θ. Este es un punto genérico. Entonces, fíjense que en ese punto genérico, tanto G sub R como G sub θ son negativos, porque cualquiera de las proyecciones van en sentido contrario de los versores. Entonces, acá tienen G sub R, es el G coseno de alfa por el seno de θ, con el signo negativo.
Y el g sub tita es algo análogo nada más que con el coseno de tita. ¿De acuerdo? Esto es trigonometría pura. Vuelvo a repetir que esto después lo tienen que rever en su casa a la luz de la comprensión que tienen que haber ido llevando a lo largo de la clase. Bien, entonces, nos quedan solamente en cada una de las ecuaciones nos quedan solamente los términos que no están tachados. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. El primer término, este es el término que queda de la ecuación de masa, la ecuación de continuidad. El término queda derivada de u sub x respecto de x igual a 0. ¿Qué lectura matemática hacen de esto, derivada igual a 0? Que el u sub x solamente puede variar con el radio. O sea, el u sub x no puede variar con tita por la hipótesis previa de simetría de revolución. La ecuación de masa nos está diciendo que tampoco puede depender de x. O sea que en secciones a lo largo de la tubería, en un mismo punto R, la velocidad tiene que ser la misma. Es decir, el perfil de velocidades a lo largo de la tubería, no va a cambiar. Eso en tuberías vamos a ver que se le da un nombre, se le llama flujo desarrollado o totalmente desarrollado. Eso sucede cuando han desaparecido perturbaciones de entrada, perturbaciones iniciales. Pero acá no usamos esa terminología. Llegamos a esta conclusión matemática. ¿Está claro eso? Acá la matemática final que vamos a necesitar es sencilla, pero tienen que ser medio así deductivos en las conclusiones, tienen que ser medio Sherlock Holmes para entender las conclusiones. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Tiene que ser estudiante de ingeniería. Bueno, ahora pasemos a las otras dos ecuaciones. La segunda y la tercera. Esas ecuaciones son, respectivamente, las ecuaciones de Navier-Stokes de cantidad de movimiento en R y en tita. La en R era esta expresión, en tita era esta expresión. Despejo, en cada uno de los casos, despejo la derivada de la presión. En el primer caso respecto de R, en el segundo caso respecto de tita. Pero acá ya reemplazo el G sub R y el G sub tita de la expresión anterior, las expresiones anteriores que acabamos de desarrollar por simple trigonometría. Bien, ¿qué lectura es la que tienen que hacer de estas dos derivadas? Que ninguna depende de x. Eso es lo que le tiene que saltar a la vista. Por lo tanto, la presión en un punto genérico, en un punto R tita X, la presión en un punto genérico, un punto geométrico genérico, forzosamente tiene que tener las influencias de R y de tita separadas de la influencia de X. O sea que la dependencia matemática tiene que ser algo como esto. ¿Por qué? Porque solamente algo como esto, algo desacoplado como esto, cumpliría que la derivada de la presión respecto del radio no depende de X. Y la derivada de la presión respecto de tita tampoco depende de X. Cuando ustedes deriven esto respecto del radio, como esta es una función de X, la derivada de esta función respecto del radio va a ser 0. Y lo mismo si la derivamos respecto de tita. ¿Está claro? Bien, esa es la conclusión, esta ecuación, en definitiva, es la conclusión de hay otra más, es una de las conclusiones de las ecuaciones de cantidad de movimiento en R y en tita.
Pero fíjense algo que no es obvio inicialmente. Esta es una situación en la que el fluido se está moviendo. Se está moviendo. Fíjense que en la dirección transversal al movimiento, justamente la dirección transversal al movimiento es la dirección R y θ, porque justamente la dirección X es la dirección del único movimiento posible. Pero otra conclusión física de esas ecuaciones es que en cualquier dirección transversal al movimiento, es decir, sobre una misma sección, la presión en cualquier punto varía puramente de manera hidrostática. A pesar de que el fluido se mueve transversal al movimiento, la presión varía de manera hidrostática. Ojo, a lo largo del movimiento no. Eso es algo que todavía no hemos llegado a eso. Está claro que eso no es algo obvio. La hidrostática, ustedes la pueden aplicar cuando el fluido está inmóvil, cuando está totalmente estático. Aquel fluido se está moviendo. Entonces, es una excelente noticia el que podamos tener en cuenta variaciones hidrostáticas transversalmente al movimiento. Y además es la única variación de presión. O sea, transversalmente al movimiento no hay variación de presión debida al movimiento. Bien. La conclusión también, una conclusión que no va a hacer falta para la última ecuación, porque nos fijemos acá. Esta es la ecuación de Navier-Stokes a lo largo del eje X. Acá nos va a aparecer la derivada de P respecto de X. Fíjense, derivemos esto respecto de X. La derivada parcial de la presión respecto de X, obvio, va a ser una función de X. Pero es solamente función de X. O sea, están desacopladas las influencias sobre la presión de la variable a lo largo del movimiento y las variables transversales al movimiento. Bien, este es un resultado que nos va a hacer falta para la última ecuación, que es la ecuación de cantidad de movimiento en X. No sé si estoy yendo muy rápido, si está bien el ritmo que le estoy dando al tema, creo que bueno. Sí, a ver, se cortó. ¿Cómo? A ver. Sí, las variaciones respecto de R. Las variaciones respecto de R y de θ están desacopladas respecto de la variación de X. Fíjense, las variaciones respecto del radio y de θ no dependen de X. Sí dependen de R y de θ. Fíjense, la variación de la presión respecto del radio depende de θ, porque acá está θ. Y la variación de la presión respecto de θ depende, además de θ, depende del radio, porque acá lo tienen. O sea que la variación de la presión en transversal al movimiento depende de R y de θ, por igual, pero no depende de X. Por el contrario, a lo largo del movimiento, la presión no depende ni de R ni de θ y solo depende de la variable X. Esas son las conclusiones matemáticas. Profe, entonces podríamos decir que el final sería como un corolario del haber entendido todo lo que está pasando por encima de las otras ecuaciones, ¿no? Ah, sí, lo que estoy diciendo de palabras, si le quieren poner un nombre así formal, sí, es corolario, pero bueno, yo no lo estoy planteando tan matemáticamente formal, son las conclusiones físicas. Me interesa que ustedes vean esas conclusiones físicas en estas relaciones matemáticas sencillas, ¿sí? Perfecto. Me concentro más en lo físico entonces. No, pero vos tenés razón, ¿sí? O sea, la física y la matemática no están separadas, ¿sí? La matemática es el lenguaje de la física. Ahora bien, hay que poder explicar con palabras este resultado matemático. La explicación con palabras es que a lo largo del movimiento, la presión solamente depende de la coordenada a lo largo de dicho movimiento.
no depende ni de R y de tita. Va a depender de R y de tita sobre una misma sección, en una cota X fija. Bien. Sí, quizá acá a mí me faltó, pero en realidad eso no lo hice adrede, no he querido remarcar por escrito en forma de corolario, porque me interesa que ustedes lo comprendan y lo lean de estas relaciones. Pero sí, podría haber hecho una síntesis, bueno, pero la estamos haciendo de palabra. Veamos la última ecuación. La última ecuación involucra movimiento fluido, porque acá nos aparece la U sub X. Tenemos menos de P de X, después el término gravitatorio a lo largo del eje X, y después lo que quedó de fuerza viscosa. Acá hago una pequeña simplificación de nomenclatura. Como la única componente de velocidad es a lo largo del eje X, dejo de llamarle U sub X y le llamo U a secas, porque es la única velocidad, la única componente, mejor dicho, de velocidad existente. Y dejo en el miembro derecho el término viscoso y llevo al término izquierdo, que estaba en cero, el término de variación de la presión y el término gravitatorio. Bien, nos queda eso. Fíjense una cosa. Ρg seno de alfa es una constante. dP a de X ya acabamos de deducir en la filmina anterior que es solamente función de X. O sea, el miembro izquierdo es solamente función de X. El miembro derecho es solamente función del radio. Por eso incluso acá me olvidé de comentar, ya eliminé la notación de derivada parcial y puse derivada total, porque el R es la única variable de la velocidad, claro, de la velocidad. Entonces, ¿cómo puede ser que una función de la variable independiente X sea igual a otra función diferente de la otra variable independiente R? Eso matemáticamente es imposible a menos que ambas funciones sean igual a una constante. El hecho de que dos funciones diferentes de coordenadas independientes diferentes no pueden ser iguales entre sí, a menos que ambas funciones sean iguales a una constante, que es lo que planteo acá. Entonces, fíjense que acá llegamos ya a otra conclusión, que si Ρg seno de alfa era una constante, dP a de X tiene que ser una constante. Es decir, que la presión a lo largo del eje X, varía linealmente. Puede variar linealmente aumentando, puede variar linealmente disminuyendo o puede mantenerse constante, que es un caso trivial de una variación. Pero la presión no puede variar de una forma que no sea lineal, por este razonamiento que acabamos de hacer. Profe, Bien. perdón, ¿puede repetir de vuelta en la parte de la ecuación de arriba que me quedó la duda? Sí. ¿Cómo se llama cada una? Cuando está en igualado todo a realidad, cero. se cortó. Esto estaba igualado a cero por la ecuación de Navier-Stokes en X. Volvamos, fíjense. El término izquierdo de aceleración, todos los términos se eliminaron. Todos los términos quedaron eliminados. Claro, ahora entiendo. Después vos seguí el tema y vas a ver que todos los términos desaparecen. O sea que esto queda igual a cero. Del término viscoso, de fuerzas viscosas por unidad de volumen, el término de este segundo término y este tercer término también se anula, entonces solamente queda esto.
Esto es lo que escribo aquí, nada más que reemplazando el valor de G sub X por G seno de alfa. Acá lo tengo escrito. Bien, entonces, simplemente lo que hago, separo en un miembro el término viscoso, que depende del movimiento, y del otro término, el término de presión y el término gravitatorio. Eso es lo que hago acá. Entonces, ¿qué nombre le darían a esto? Esto no es otra cosa que la fuerza viscosa por unidad de volumen, y esto es la suma, he cambiado de signo, mejor dicho, la fuerza, porque lo he pasado al otro lado, la fuerza de presión por unidad de volumen y la fuerza gravitatoria en X por unidad de volumen. Pero no es lectura directa de lo que es. No sé si eso es lo que me estabas preguntando. Sí, tal cual. Era más que todo para recordarme, porque no lo tenía muy en claro. Bien, lo jugoso acá, en realidad lo jugoso, que no me lo preguntaste, pero lo vuelvo a repetir porque es lo esencial, es que el miembro derecho solamente es función de X, y el izquierdo, el izquierdo, y el miembro derecho solamente es función del radio. Por lo tanto, para que una función genérica de X sea igual a una función genérica diferente del radio, X y R, recuerden, son variables independientes. La única forma es que sea igual a una constante. Ambas funciones sean una función trivial, igual a una constante. Que es lo que planteo acá. Lo cual conduce a la conclusión física que la variación de presión a lo largo del eje X solamente puede darse de manera lineal. Bien. Acá lo que voy a hacer, no voy a hacer nada de fondo en la siguiente filmina, en esta filmina. Lo que voy a hacer, voy a emparentar estos dos términos para agruparlos en un mismo término. Porque acá tenemos dos términos sumados. Pero no es algo de fondo, ya van a ver que es algo sencillo. Le llamo H a la cota vertical de un punto sobre el eje de la tubería. Por lo tanto, se puede demostrar también por trigonometría que el seno de alfa es menos de h a de x. ¿Por qué el menos? Porque hemos asumido un ángulo de ataque alfa positivo, para un flujo descendente. Eso es lo que la elección arbitraria que hemos hecho a priori. Por lo tanto, si se trata de un flujo descendente, el h a lo largo del eje X tiene que ir disminuyendo. Esta derivada debe dar negativa y este signo menos nos cambia el signo para que el seno de alfa nos dé positivo. ¿De acuerdo? Esos son detalles algebraicos que después tienen que masticar ustedes del material que ya les proveo. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Porque entonces el seno de alfa lo puedo reemplazar por menos de h de x y puedo agrupar todos los términos del miembro izquierdo bajo un mismo símbolo de derivada respecto de x. Entonces me queda presión más ρgh. Ven que no es algo de fondo, es una cuestión simplemente de escritura más compacta, nada más. Y a la constante de la ecuación, vimos que ambos términos tienen que ser igual a una constante, también por una cuestión de comodidad de escritura la voy a llamar una constante lambda, lambda minúscula. Después vamos a ver cómo podemos evaluar el valor de la constante, pero sabemos que es una constante, aunque no conozcamos el valor, o no sepamos cómo calcular dicho valor. Entonces, ahora el mu lo paso dividiendo y ahora vamos a proceder a integrar esta ecuación. Fíjense que todo el frenesí de derivadas parciales en todas direcciones, espaciales y a lo largo del tiempo, para bromear, quedó reducida a una única
ecuación diferencial ordinaria, o sea, implica derivadas ordinarias respecto del radio. Bien, acá tengo la ecuación. Al mu lo pasé dividiendo a la constante que llamamos lambda. Bien, este R lo mando multiplicando, acá lo mandé multiplicando, e integro una vez, integramos una primera vez. Entonces me queda lo que estaba dentro de la derivada, R por du de R igual a, la integral de R es R cuadrado sobre 2, y tengo que sumar una constante de integración. Tengan presente que estoy integrando de manera indefinida, estoy integrando de manera genérica. Bien, este R que me queda multiplicando acá, lo paso dividiendo, entonces acá el término cuadrático en realidad me queda un término lineal, y la constante A de integración en realidad me queda A sobre R. Esta ecuación la integro una segunda y última vez. Y con eso obtengo una expresión genérica, que todavía no es útil, de el U función del radio. Acá me queda R cuadrado sobre 4, acá me queda A por el logaritmo del radio, y agrego una segunda constante de integración que la llamo B alta. Bien, estas constantes de integración las tenemos que dilucidar aplicando condiciones de contorno. Recuerden que cuando planteamos las ecuaciones dijimos que para situaciones concretas debemos aplicar condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son de origen físico y nos concretizan un resultado. Porque este es un resultado matemático genérico. Fíjense, la constante A, el término del logaritmo, no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Y porque evaluemos en R igual a 0. R igual a 0 es el eje del conducto. ¿Cuánto vale el logaritmo de 0? Vale menos infinito. ¿Es físico que en el eje del conducto la velocidad valga infinito? No, no es físico para nada. Entonces significa que el término del logaritmo natural no tiene valor físico en esta situación. Por lo tanto, la constante de integración A, de acá, tiene que ser 0. Por lo tanto, el término del logaritmo no existe, no aparece. Y la segunda condición ya es supongo que es más esperable por el lado de ustedes, es aplicar la condición de no deslizamiento sobre la pared. O sea, para la variable R igual al radio de la tubería, igual al radio mayúscula, la velocidad U tiene que ser 0. Por lo tanto, esto es 0, el término del logaritmo no aparece, y la constante B, este término no es 0, que pagote, despejan la constante B, aquí está la constante B. Bien. Bueno, entonces la constante B la reemplazan acá, y llegamos a esta expresión del perfil de velocidades. Fíjense que, entonces, en una tubería de sección circular, en una tubería rectilínea de sección circular, en el que no existan efectos de entrada, que ya se hayan atenuado los efectos de entrada, el perfil de velocidad está distribuido de manera parabólica, en realidad es un paraboloide de revolución. Y eso es algo exacto, desde el punto de vista de las leyes de la física. Navier-Stokes es un subproducto de las leyes de conservación de la física. Acá nos aparece la constante lambda, que acá he reemplazado la constante lambda por lo que es la derivada respecto de x de P más ρ GH. Bien. Llegamos ya a resultados concretos, a resultados constantes y sonantes de utilidad. Bien. Acá vamos a plantear el caudal volumétrico que circula. En una tubería siempre es un parámetro importante. Muchos de ustedes ya lo deben saber, pero si no lo saben les debe sonar algo razonable. En una tubería, un parámetro importantísimo
es el caudal circulante, el másico y el volumétrico. Como estamos en una situación de densidad constante, es suficiente trabajar con caudal volumétrico. El caudal volumétrico se va a conservar a lo largo de la tubería. Entonces planteemos dicho caudal. Es más, frecuentemente en situaciones de tubería, el caudal volumétrico o es un dato del problema, es un dato de la situación, o es justamente la incógnita. Eso lo vamos a ver en la unidad más adelante de flujo interno. Bien, planteo el caudal con caudal volumétrico a través de su definición, la integración de la velocidad normal diferencial de área. El diferencial de área, al tener simetría de revolución, lo planteo como 2pi por radio diferencial de radio. La velocidad normal es U. Reemplazo U. Se hace la integral. Hagan ustedes esto en forma de ejercicio. Esto es una especie de ejercicio teórico. Bien, acomodan los términos y llegan a esta expresión del caudal. Bien. Acá hago una elección que tampoco es de fondo. En lugar de trabajar con el caudal, trabajo con ese subproducto del caudal que es la velocidad media. Velocidad media por área de la sección es el caudal volumétrico. Entonces eso es lo que hago acá. ¿Para qué lo hago? Para llegar a una ecuación como también más compacta. Fíjense que se nos cancela el pi, se nos cancela un r cuadrado, llegamos a esta relación, y en realidad esta relación la empleo para despejar el valor de lambda. En una tubería en la que esté circulando un fluido viscoso, todo fluido es viscoso, de viscosidad mu, en una tubería de radio R, y esté circulando con un caudal tal que la velocidad promedio es esta, ahí podemos calcular el valor de la constante lambda. Fíjense. Y fíjense una cosa, la constante lambda es negativa siempre. ¿Por qué siempre? ¿Acaso acá hemos hecho alguna suposición? Digamos, más que suposición, ¿aparece acá, por ejemplo, la variable del ángulo alfa sobre si la tubería desciende o sube, si el flujo baja o sube? No. La constante lambda es absolutamente siempre negativa. No hay forma de que sea positiva. ¿Se dan cuenta? Eso tiene consecuencias físicas también, que ahora las vamos a detallar. Fíjense, la constante lambda era esta derivada. Al ser esta derivada negativa, esto nos está diciendo que a lo largo de la tubería, sea como sea la situación, tubería horizontal, tubería inclinada, con caudal que baja, con caudal que sube, presión más ρ GH va disminuyendo a lo largo de la tubería. Entonces, desagreguemos ahora los casos particulares. Primero, el caso más simple, tubería horizontal. En una tubería horizontal el H es constante, o podemos suponerlo 0 porque es arbitrario. Pongamos H igual a 0. Esto nos dice que la presión indefectiblemente va disminuyendo a lo largo de la tubería. Y va disminuyendo de manera lineal. Y va disminuyendo a causa de la fricción. ¿Por qué? Acá está el mu. Esto es un efecto de fricción. El hecho de que la constante lambda sea negativa, por lo tanto, la suma de estos efectos vaya disminuyendo, es un efecto de fricción. Un efecto viscoso. Ahora pasemos al caso de tubería inclinada, que a su vez se desagrega en dos casos. Un caudal que baja, que es lo que asumimos nosotros a priori como caso genérico, y un caudal que sube.
Vayamos en el orden que tengo en la filmina. Un caudal que sube, el H va en aumento. El H va en aumento. Por lo tanto, si la suma de P más ρGH va disminuyendo y ρGH va en aumento, ustedes deben darse cuenta que la presión tiene que ir disminuyendo por partida doble. En una tubería inclinada en la cual el caudal sube, la presión va disminuyendo a lo largo del flujo de manera lineal, pero disminuye por un doble efecto. Disminuye por el efecto viscoso, el efecto de la fricción, y también por el efecto gravitatorio. O sea, se suman los efectos de fricción y de efecto gravitatorio. ¿Está claro esto de palabra? ¿Hace falta que escriba o detalle más las ecuaciones? Esto es algo que son razonamientos que tienen que hacer ustedes. ¿Está claro esto? O si quieren lo detallamos un poquito más. Sí, está claro, profe. Bien. Fíjense ahora en la situación de un caudal que baja. El H disminuye. O sea, vean este término. Este término tiene que disminuir. El término completo. Pero a su vez, la parte ρGH disminuye. Por lo tanto, ahí podría darse una situación variada. La presión podría aumentar, podría disminuir o podría mantenerse constante. De manera tal que la suma completa vaya disminuyendo. Porque en la situación de un caudal que baja, los efectos de fricción y los efectos gravitatorios van en sentido contrario. Ustedes saben que los efectos gravitatorios, a medida que uno disminuye la altura o aumenta la profundidad, cuanto más bajo se va, la presión tiende a aumentar por pura tendencia gravitatoria. Por acción de la viscosidad, la presión tiende a disminuir siempre. Por lo tanto, hay dos efectos contrapuestos. ¿Está claro? Me interesa que ahora tomen conciencia de la cantidad de conclusiones, una buena cantidad de conclusiones que se han sacado, que estaban escondidas esas conclusiones físicas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Obviamente, estas conclusiones se pueden sacar de manera sencilla porque es una geometría sencilla. En geometrías complejas y o en flujo turbulento, no hay forma de sacar conclusiones sencillas así analíticas. Hay que recurrir a la simulación numérica, no queda otra, lamentablemente. Bien. Acá está puntualizado el perfil de velocidad parabólico, que ya lo comenté. Acá está reemplazado simplemente el valor de lambda, hemos reemplazado el valor lambda. Entonces, acomodando cosas y simplificando, fíjense, uno llega a que la máxima velocidad en el eje del conducto es el doble de la velocidad promedio. Eso también es una buena información. O sea, un perfil de velocidades en régimen laminar es un perfil extremadamente alejado de lo uniforme. ¿Por qué? Porque la máxima velocidad es un 100% más grande que la velocidad promedio. Eso nos da una idea de que está muy alejado de lo uniforme. Lo uniforme jamás se da, pero sí se dan perfiles de velocidad que son cercanos al uniforme. Por ejemplo, un perfil de velocidad que no es este el caso, en donde la máxima velocidad en el eje del conducto fuera un 15% más grande que la velocidad promedio o un 20% más grande que la velocidad promedio, no es un flujo tan alejado de lo uniforme. Esta es una situación en donde la máxima velocidad es un 100% alejada de la velocidad promedio. ¿Está claro? Ingeniero.
Sí, escucho. Sí, le quería consultar, en esas situaciones en las cuales, tanto si hay, por ejemplo, como decía, hay una variación ya del 100% entre el promedio y lo que hay en el centro, como si es algo más atenuado, ¿se pueden hacer algunas, ¿cómo decirlo, algunas simplificaciones o aproximaciones en primera instancia o es una pérdida de tiempo? A ver, se me fue tu pregunta. No sé si hubo un delay o no te entendí completamente. Bien, tanto si hay una variación muy notoria como esa que variaba ya directamente al 100%, o en Pero un sí, caso más atenuado, sí. ¿es factible, digamos, hacer un primer análisis, digamos, con una aproximación, digamos, o A ver, es... pero sigo sin entender. ¿A qué le llamas un claro, primer análisis con una... supongamos que en lugar de ¿Qué que sea... Perdón, dígame. ¿Hola? Sí, dígame. No, es que no quiero que vos me expliques, no sé, o sea, ¿qué tipo de aproximación te referís? Supongamos, en el caso en el cual varía tanto, si en lugar de trazar una curva podemos llegar a suponer que es, digamos, una variación más bien lineal Pero o digamos pero a ver, pero espérate, te estás yendo por la rama. ¿Por qué vas a Perfecto, plantear una listo. variación, pero por qué vas a plantear una variación lineal de la velocidad, supongo, si el resultado teórico de Navier-Stokes Ujú. era parabólico? ¿Te parece tan complicada una variación parabólica para tener que aproximarla? No, pero digamos, supongo que Ah, no todos los casos son tan sencillos. Más por bien, iba supuesto, por pero ese lado. pero no, traten de focalizar, traten de focalizar el tema que estamos viendo y no se vayan por las ramas, no se vayan Bueno, por las ramas. Yo lo que les acabo de hacer de una situación, de un perfil de velocidad en donde la máxima velocidad pudiera ser un 20% más grande, no es esta situación, pero ya vamos a ver más adelante que en régimen turbulento se cumple eso. ¿Cuál es la conclusión de esto? No se vayan por las ramas. La conclusión de esto es que si ustedes tienen un régimen laminar en una tubería, pero es una pésima aproximación suponer flujo uniforme. mm, Eso es la vale. lectura de esta discrepancia de un 100% entre la máxima velocidad y la velocidad promedio. Pero no hace falta hacer otras aproximaciones. Ahora bien, cuando veamos otra situación diferente de la que estamos viendo ahora, de la que acabamos de ver, bien, la veremos en su momento, pero no te vayas por las ramas. Sí, no me adelanto. Vamos. Me interesa que entiendan Ujú. todo el planteo que acabamos de desarrollar y las diferentes conclusiones o corolarios, como le quieran llamar, que hemos ido haciendo de los resultados matemáticos. Vale, eso sí está. ¿Estamos? Claro. Estamos. Gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer un descansito de 5 minutos. Hacemos 5 minutos. Bueno, profe. Valentina Segura me dice que se escucha raro, o sea, evidentemente no se escucha bien, pero bueno, no puedo hacer mucho, porque, bueno, no, no puedo hacer mucho más que estar hablando y rogando y cruzando los dedos de que les llegue el audio con la menor cantidad de cortes posible.